quisimos sumar a Alexandra Vidal, Ignacio, no cambiar. No, sumar. vamos a cambiar de tema. ¿Sabes lo que pasa? Que tú lo que acabas de hacer una reflexión muy profunda. Yo creo que todos estamos de acuerdo en este país que la calidad de la política no ha estado a la altura en los últimos años. Lo digo responsablemente, es una opinión mía. En el debate, la contingencia, etcétera. Y ahora estamos enfrentando un escenario de crisis. Estamos en la mitad del libro de este libro de historia que está hablando Ignacio. Y se viene un año 2023 muy difícil, con apretarse el cinturón. Y uno dice, muy suelto cuerpo, no, apretarse el cinturón, pero apretarse el cinturón es complicado. Es complicado. Si yo alcancé un nivel de vida aquí, es complicado volver acá. ¿Y eso genera frustración? A propósito de la pandemia, que gente ha vuelto a caer en la pobreza, lamentablemente. ¿Cómo uno se prepara para un escenario así? O sea, yo lo planteo desde el vista de salud mental, que ha sido uno de los temazos que hemos tenido que enfrentar y que estamos enfrentando, no sé si bien o mal, pero estamos enfrentando. ¿Cómo me preparo yo para un escenario de crisis donde voy a haber reducido mi calidad de vida, donde voy a tengo frustraciones, cuando ya lo estoy enfrentando, obviamente, frustraciones, tengo miedo en el futuro, tengo poca esperanza? Bueno, nosotros yo siempre agradezco que los matinales, en este matinal, con tu vida, con PRI y con José Luis, toquemos estos temas porque no solamente nosotros siempre estamos hablando de política y de la economía, pero resulta que nosotros tenemos que estar dentro para manejar la política, la creatividad, organizarnos y poder enfrentar estas temáticas que están afectando tanto la salud mental. Hoy día estamos súper afectados en salud mental. Ya Chile tenía un alto índice de depresión y una serie de violencia, de falta de control de impulso, y con la pandemia se exacerbó. Crisis de pánico, depresiones, la tasa ha aumentado de suicidio y una serie de cosas. Entonces, estamos además en debe con la salud mental. La gente no puede hacerse una terapia porque va a un consultorio y te invitan para 30 días más, tú no avanzas. Entonces, cuando tú preguntas, ¿cómo podemos hacerlo para enfrentar estas crisis? Tenemos que estar bien emocionalmente, porque finalmente nosotros vamos a poder caminar por la vida, tomar decisiones, apretarnos el cinturón y hacer una serie de cosas, pero si no tenemos salud mental no avanzamos. Sí, cuando Ignacio hace una reflexión y la verdad, con todos los antecedentes que se tienen sobre la mesa, él como especialista, dice que si no nos hacemos cargo de problemas actuales, a futuro podríamos tener una frustración aún mayor. Que incluso, Ignacio, tú te atreves a decir que podríamos estar incubando un nuevo estallido. O sea, es tan grave como eso. Si fue una de las cosas más heavy que hemos vivido nosotros como sociedad, es precisamente eso. ¿Pero por qué tan grave? Por lo que estabas diciendo tú. Porque nosotros vamos a entrar en mente emocional, porque no vamos a tener lo que necesitamos. Hay personas que no tienen trabajo. ¿Y qué solución le podemos dar? Pero hay además una falta de confianza en las autoridades, en las decisiones que se están tomando. Entonces, ¿qué pasa? Viene un malestar emocional. Muchas personas no tienen la capacidad de poder soportar este malestar emocional. Empiezan a entrar en esta mente, se ponen violentos porque tienen necesidades, porque además se han ido enfermando con la depresión, con la falta de control de impulso, con las preocupaciones. Hay personas que no duermen. Lo que tú dices es tangible. O sea, hoy día te equivocaste porque te cambiaste de carril un poco ajustado, no lo viste en el espejo. Oye, y el rosario. Ya, ¿qué te pasa? Y no solamente el rosario, digamos, sino que además en el semáforo se bajan y te patean el auto. Ya, pero eso es una. Yo no estoy justificando porque creo que la violencia es tremendamente. Sí pasa. Y ya nuestro país, como lo dije una vez acá, no nos da la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que uno pide e implora? Es que el Estado y que, bueno, colegas y quienes toman las decisiones se hagan cargo, porque vamos a tener un país extremadamente violento. Ya está violento y esto va a ser más porque la gente va a empezar a manifestar su malestar a través de la violencia y eso no nos va a sumar, nos va a restar. Y por eso es tremendamente importante que podamos mejorar la salud mental, darle conformidad a la gente, que vuelva a restablecerse, que se pueda trabajar, que tengan acceso a medicamentos, a terapia, para que puedan soportar las crisis. Pero además, qué importante es evitar llegar a eso. Pero ya estamos, ya estamos. Entonces mira, tenemos que tomar medidas ahora, como tú decías, ahora, en este preciso minuto, rápidas, no que sean largas y que llegue el momento que... Porque genera más incertidumbre. Obviamente. Pero eso te quiero preguntar, Ignacio, tú que estás en la discusión política y que además como ministro de Hacienda lo viviste ahí en primera persona. La responsabilidad que tienen los políticos con esto.
se toma el peso de la repercusión que tiene en la sociedad al momento de debatir temas tan importantes como ¿Se estos? piensa en Jessica y su familia? Yo siento que tenemos, y lo he visto, lo he escrito, lo he sostenido hace mucho tiempo, un tremendo problema en nuestro sistema político. No porque los políticos sean buenas o malas personas, yo no creo en esa tesis de que hay unos buenos y malos. Básicamente porque las reglas que enfrenta el mundo político son inadecuadas. No son adecuadas para generar colaboración. Y la colaboración es la condición necesaria de los acuerdos. Y los acuerdos, a su vez, son lo único que permiten avanzar en reforma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pensemos no solo en lo que le afecta al presidente Boric, pensemos al presidente Piñera o incluso a la presidenta Bachelet. Gobiernos que se eligen haciendo una serie de promesas, muchas veces pasadas de largo a mi juicio, en el caso del actual presidente, pero que no se pueden honrar ni siquiera una cuarta parte. ¿Por qué? Porque para poder honrarlas tú requieres reformas y requieres acuerdos en el Congreso. Y hoy día, ¿qué es lo que la ciudadanía ve? Ve a políticos en el Congreso todo el día peleando, como a mí me decían en la calle, como si estuvieran en Marte, y nuestros problemas ¿qué? Y no avanzamos, estamos como tironeados. O sea, no, ¿es porque son malas personas? No. Es porque tenemos reglas que hoy día no fomentan que lleguemos a acuerdos. Desde ya tenemos en el Congreso casi cerca de 20 partidos políticos. Ya muy fragmentado. Es muy difícil. Pero Yo se los digo como ministro. Yo siempre mi ánimo fue acuerdos. Es lo que siempre he creído en mi vida. Y era muy difícil cuando tienes tanta fragmentación, porque cuando ocurre esa fragmentación, el político que tienes enfrente, su reflejo es decir, no, sabes que yo me lo voy a fregar, Claro. porque su pérdida es mi ganancia. Juego suma cero, nadie gana, pierde Chile, ¿no? Y una vez que tú logras un acuerdo, el acuerdo es 1 a 1, no es con un bloque, no es con un colectivo. Claro. Entonces es súper difícil avanzar ahí. Y por eso que, a propósito de la nueva constitución, que como que nos olvidamos este tema, si no arreglamos el sistema político y nos dotamos de reglas para que haya menos y mejores partidos, para que haya incentivo a que los actores políticos que compiten colaboren y logren acuerdos, Claro. vamos a seguir pedaleando en esta lógica parada, De un donde paso hacemos para adelante, promesas dos para atrás. que no cumplimos, y eso a la ciudadanía la termina frustrando, enojando, y eso es dramático. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas Gracias a usted Sí, por la por el invitación. sentido del humor, por explicarnos cosas que son difíciles para las personas, pero de manera muy básica, y por supuesto para también tener en cuenta tu experiencia, pues muy valiosa. Así que cuando quieran nos vienes a visitar. Ya, pues, muy gracias. Buenas Chao, tardes. Ignacio, que les vaya bien. Sandra, encantado. Chao. Oye,